Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, pues vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por el espacio. Hoy vamos a conversar con una profesional de la conducta humana y que pues es algo que viene preocupando mucho a la sociedad dominicana y es la salud mental. Y la verdad es que es un tema que ha ido creciendo y calando cada vez en los hogares, en la sociedad en sentido general. Para ello vamos a conversar con la licenciada Cristal Santana, quien es psicóloga, quien nos va a acompañar esta noche para hablar sobre ese tema tan interesante. Cristal, buenas noches. Buenas noches, agradecido de estar aquí junto con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Cristal, ya tú has estado aquí otras veces, pero la verdad es que nos preocupa mucho la cantidad de personas que, según el Ministerio de Salud Pública, hay una gran cantidad de personas que se deprimen, se sienten solas y pues vemos cómo llama la atención la cantidad de feminicidios, suicidios y no sé si pudiéramos decir que estamos al borde de una crisis de salud mental. Sí, es así. Luego de la pandemia, la salud mental se volvió un tema principal dentro de nuestra sociedad. Y en noticias recientes, de hecho, se le ha llamado la segunda pandemia a esta nueva ola de enfermedades y afecciones de la salud mental, donde vemos, así como usted dice, tanto la depresión, pero también vemos un gran aumento en la ansiedad, el estrés, y a causa de los feminicidios también vemos el estrés postraumático en las víctimas de violencia de género. ¿Cómo ha afectado emocionalmente o cómo afectó y la secuela en relación a la población de los menores de edad, 8, 10, 14 años? ¿Cómo sigue afectando el tiempo de encierro en la pandemia? Yo creo que esa fue la generación que más se vio impactada, porque parte de lo fundamental en la infancia es la interacción social. De las interacciones sociales es que recibimos muchas de nuestras herramientas, habilidades, de nuestras destrezas, y eso se obtiene por la escuela, por nuestros padres, por la interacción social, y eso se vio limitada en nuestros niños. Entonces eso impacta específicamente esa área social de desarrollar esas habilidades, pero también sus emociones, cómo proceso la frustración, cómo proceso la tristeza. Eso se perdió un poquito. ¿Cuáles herramientas tiene la familia para detectar cuando uno de sus componentes está manifestando situaciones de salud mental un poco afectada? Yo diría que lo primordial que tiene la familia es la observación, estar atento a sus miembros, y para eso debe de haber unión, armonía, conexión, intimidad, cercanía. Si yo no veo en ti los cambios que tú vas dando, que generalmente inician sutiles, pero luego hay una manifestación evidente de que tú no eres el mismo ser humano, tú no eres la misma persona, y eso es lo que me lleva a identificar que algo puede estar sucediendo contigo. Pero también la apertura, qué tanta confianza te doy yo como padre, como hermano, como incluso amigo, para que tú te acerques a mí y yo pueda brindarte el apoyo que tú necesitas. Para seguir el mismo, Junior, porque me interesa seguir abordando el tema de la familia y la salud mental de los adolescentes y de los niños, vemos cómo los padres vivimos en un mundo donde la economía es fundamental, es básica. Los padres trabajan la pareja, tienen que el día a día, el ajetreo, la mayor parte del tiempo pues pasan en la escuela o en un segundo hogar, una sala de tarea o en la casa de alguien que la cuida, y el niño pasa gran parte del tiempo pues, prácticamente solo. Pudiéramos decir que algunas de esas debilidades o traumas que sufren los niños hoy en día, de que vemos acciones que gracias a Dios aquí no sucede como en Estados Unidos, esos tiroteos, esas matanzas de jóvenes que deciden pues quitarse la vida y entrar a un recinto, a una escuela y pues hacer lo propio. Podemos decir que eso también es parte de ese desapego familiar. Pudiéramos decir, la calidad de tiempo tiene mucho que ver con formar y fortalecer el vínculo. Si yo no paso tiempo contigo, no tengo forma de cultivar una relación contigo. O sea que sí, eso tiene mucho que ver. Y mencionaba la economía. La economía es un factor sumamente importante sobre la salud mental.
De hecho, es uno de los detonantes para depresión y ansiedad, el yo tener que conseguir dinero, el yo tener que sostener mi casa, mi familia, y el balancear el cómo estoy presente y cómo consigo dinero, pues definitivamente presenta un problema para la sociedad dominicana. Dicen que la depresión es una de las manifestaciones y de las condiciones de salud mental más frecuentes, sí, pero también es de las más difíciles de detectar. Y es que volver a reiterarte, porque es que a veces tú percibes que el componente de tu núcleo familiar, uno de ellos, está teniendo aparentemente el comportamiento normal. Sobre todo hay personas que son muy reservadas, sí, muy tranquilos, que socializan poco. Entonces en esa persona es mucho más difícil tú decir, bueno, esta persona me estaba de un comportamiento anormal. ¿Cómo uno puede entrar? Porque la prevención en esto es fundamental. Sí, la prevención es siempre la mejor medicina. Cuando tú previenes no hay que rehabilitar, que no es lo mismo tú ir a consulta para trabajar un tema puntual que tú ir a rehabilitar tu salud mental completa, no es igual. Mira, por eso yo mencionaba la parte de tener apertura y que haya apoyo en las relaciones que nosotros sostenemos, porque si yo tengo dónde ir cuando me pasa algo, pues es más fácil tener el acceso, sea la ayuda de un profesional o quizá a la palabra que yo necesito de un amigo, de a quien yo tengo al lado, o incluso el simplemente ser escuchados. Algo que yo veo mucho en consulta es el reprimir las emociones o el querer superarlas rápido. ¿Qué herramientas tú me das para yo salir de este problema, para yo ser una persona normal nuevamente, para yo ser quien había sido antes? Tiempo. Exactamente, nuestras emociones son respuestas y necesitan un espacio para que las procesemos, pero también para que las sintamos y las vivamos. Si eso no pasa, pues entonces nuevamente entramos en un conflicto cuando hablamos de salud mental. Entonces, para ver, hay una etapa de la salud mental que la manejan ustedes los psicólogos, ¿verdad? Pero cuando ya más profundo, eso va a psiquiatra. ¿Cómo funciona el asunto? Como muchas cosas en salud mental, depende. Depende de la situación. Hay veces que trabajamos en conjunto con psiquiatría. No quiere decir que simplemente yo derivo esa situación, sino que trabajamos de la mano. La psiquiatría se encarga de esa parte biomédica, mientras que la psicología aborda el yo poderte dar herramientas, el que construyamos esos mecanismos de afrontamiento que tú necesitas, que a lo mejor no los vas a recibir en psiquiatría. No significa que hay trastornos más leves o más graves que se tratan de psicología o psiquiatría, sino que tú necesitas en este momento. ¿Necesitas el soporte de un medicamento o lo podemos construir desde aquí, aunque nos tome un poquito más de tiempo? Vamos al cliché que tienen todos. Todos estamos en la calle, somos entes productivos, tenemos una familia, pero alguien le sugiere, mira, ve a un psicólogo para que te verifique, para ver tu conducta, porque siento que tú no estás actuando bien. No, yo no estoy loco para ir a un psicólogo. Esa es la palabra normal. ¿Cuándo debemos decir nosotros mismos en nuestro interior, necesitamos la ayuda de un especialista porque sé que no estoy bien? Hablamos anteriormente de la prevención. Es que uno de los principales conflictos que yo veo en consulta es que esperamos a tocar fondo. No hay que esperar tocar fondo. Tú puedes ir a consulta o a psicología, psiquiatría, porque tengas, psicología en mi caso, que tengas un cambio significativo en tu vida. Por ejemplo, algo sencillo que nos pasa a todos, la ruptura de una relación, por ejemplo, el que haya un divorcio en la familia, que ahora también es muy común, el que yo vea que no sé manejar ciertas cosas por mí mismo, me frustro, exploto, le grito a las personas, me enojo, yo veo que más rápido de lo normal. Esos pequeños indicadores de cambio, pues simplemente por eso podemos ir a consulta. Y por cosas un poquito más significativas, como que he perdido la esperanza, siento que no tengo propósito en la vida, o el no poder colocar límites. Si a mí me cuesta decir que no, yo tengo que ir a consulta porque eso es una herramienta fundamental en el día a día, por ejemplo. Nosotros tenemos un grave problema que tiene que ver con la alta tasa de embarazo en la adolescencia y en la niñez, porque hay niñas que no llegan a la adolescencia, que salen embarazadas. ¿Hay alguna relación de esto con el tema de la salud mental o no? Puede haberlo, pero también hay como fenómeno social, me refiero. Sí, puede haberlo. También hay otros factores, como por ejemplo, en tu familia, tu mamá también fue madre adolescente,
si hay un historial dentro de la familia. También puede ser el que yo tenga conflictos familiares, tenga conflicto en casa, pues me refugio en una pareja, me refugio en buscar amor fuera de mi sistema familiar. Hay muchos factores que inciden sobre eso. Y cuando una joven a corta edad da a luz, ¿necesita el acompañamiento psicológico necesariamente o no? Nuevamente, yo diría que depende. El embarazo es un proceso de mucha vulnerabilidad, no solamente en las niñas, en las mujeres también, o sea, en nosotros como personas adultas. De hecho, yo ahora mismo estoy prestando servicio en el sector público y trabajo con mujeres embarazadas, y uno de los requisitos que se tiene en ese programa es que deben pasar por psicología, y es por eso, porque hay mucha vulnerabilidad, hay muchos cambios hormonales en las relaciones en mi alrededor, o sea que todos necesitamos ese apoyo, diría yo. No, pero hacía la pregunta porque justamente una menor no está preparada para ese proceso y lo que implica para su futuro tener que estar un muchacho criando un muchacho. Sí, también yo diría que eso depende de qué tanto apoyo tiene esa joven en casa. Tiene un sistema familiar que le va a brindar lo que ella necesita, tanto a nivel emocional como quizá ven que yo te ayudo, ven que yo te enseño, o se va a encontrar totalmente sola, o se tiene que mudar con su pareja porque en buen dominicano la botaron de la casa porque no puedes estar aquí si ya decidiste formar tu familia. En resumen, te diría que sí, sería bueno tener el acompañamiento, pero también dependerá de qué otros factores tiene esa persona, esa niña, esa adolescente a su alrededor. ¿Qué tanto afecta, Cristal, para seguir el tema de las adolescentes, de las niñas, el acompañamiento, el amigo, la amiga o el sector donde viva, de que salga embarazada a temprana edad o que se vaya del hogar a temprana edad? A veces es un asunto, como tú señalaste, económico, un asunto de hogares disfuncionales donde se pelea todos los días, se discute todos los días, y el ambiente pues obliga a tener que irse. Pero hay otros hogares donde hay condiciones, está todo organizado, no hay ningún problema, pero entienden que tienen que echar vuelo, y a veces pues eso te crea una secuela, que sale embarazada pronto, tiene que comenzar a formar familia y ya vienen las responsabilidades. Tiene todo que ver, la cultura, el contexto donde yo me desarrollo tiene todo que ver sobre cómo yo me manejo como ser humano. Y aunque hay una parte en mí que puede actuar diferente a mi contexto, es mucho más probable que yo termine siguiendo patrones y haciendo lo que yo hago dentro de mi núcleo. Sí, definitivamente, creo que lo que uno ve en el barrio, lo que uno ve en el sobrino, en el primo, en el tío, uno suele imitarlo, porque eso es parte de lo que uno ve en el día a día. Yo siempre digo una frase sencilla: yo no sé por qué la gente imita lo malo, yo veo que mucha gente hace cosas indebidas, ¿y por qué no tener 50 libros entonces? Eso a veces se hace de forma inconsciente. Lo que no se trabaja, no se sana, se repite. Lo que yo no conozco de mi historia o lo que yo no me he animado a trabajar, y eso inicia desde las generaciones anteriores a las mías. Lo que no se ha trabajado en mi familia, probablemente como yo no lo he sanado, no lo ha sanado el sistema, se repite en generaciones siguientes. ¿Estás diciendo con esto que es bueno socializar con los niños sobre qué pasó con tu mamá, qué pasó con tu abuela? Ella una vez tuvo una depresión, tuvieron que llevarla a un lugar para poder restablecer su salud mental. ¿Es bueno que eso se comente? Sí, hay una frase muy sencilla que conocemos todos: el conocimiento te da poder. De lo que yo sé, de lo que tengo información, eso me ayuda a transformar mi historia, transformar mis pasos. O sea que sí, claro, desde lo que ese niño, ese adolescente tenga que saber y pueda comprender, porque no le voy a dar más información de la que pueda manejar en la etapa en la que se encuentre, pero si yo conozco mi historia, pues yo sé la prevención que tengo que tomar. Una de las cosas que preguntamos nosotros los psicólogos en la historia clínica, o sea, en esa primera entrevista, es: ¿hay antecedentes de salud mental en tu familia? Porque son factores de riesgo. Si hay depresión en tu familia, tú tienes ya un nivel de riesgo que puede ser significativo, y es bueno para nosotros conocerlo para, si se presenta en algún momento, podamos abordarlo. O sea que sí. Yo recientemente fui a una actividad de la nieta mía del colegio, que es una actividad que hacen con los abuelos para socializar con los abuelos. Y pues la verdad es que son actividades muy bonitas porque compenetran más todavía, los niños ven ese amor de abuelo
paterno, sienten ese cariño. Yo sé que eso ayuda mucho en su autoestima, en ser mejores ciudadanos, en ser mejores personas. Y yo pues así pensando en el aire, pues ojalá esto se lleve a las escuelas públicas, ojalá esto se pueda llevar, emular este tipo de acciones y que las escuelas públicas pues, puedan tener ese tipo de contacto, que los padres, los abuelos vayan, para darle más calidez a la educación pública. Sí, definitivamente. Allí habría que también fortalecer ese contexto completo de ese vecindario, de donde está ubicada esa escuela, que tanto los padres se involucran, porque a veces por más iniciativa que tenga la escuela, también que tanto los padres, los abuelos, la familia está fortalecida en ese sector para que también forme parte de esas iniciativas. O sea, ambas partes deben de saber la importancia que tiene el integrar a la familia. Y te digo desde ahora que en psicología eso es una de las cosas que trabajamos, cómo podemos todos trabajar en conjunto, sobre todo si se trabaja con un niño, que la escuela esté involucrada, que la familia esté involucrada y que desde psicología te apoyemos en lo que podamos. Y dime una cosa, Cristal, el sistema de salud pública de la República Dominicana tiene muchas debilidades. El componente de acompañamiento en materia psicológica, ¿cómo funciona? Porque veo que estás metida ya también en el mundo de la salud pública. ¿Cómo está funcionando eso? Yo te diría, a nivel de la institución se están buscando hacer cambios. Se está buscando integrar, porque se ha visto la importancia que tiene la salud mental, se está buscando integrar la parte de psicología y psiquiatría y que la atención sea integral para quienes reciben el servicio, en mi caso, en un hospital, ¿verdad? Sin embargo, también te diría que hay mucha desinformación en la población. Muchas personas llegan a la consulta, como es un requisito allá en el hospital donde soy, es un requisito y dicen, yo no sé para qué me mandaron para acá. Eso yo lo oigo todos los días. O sea, que se debe de hacer un trabajo doble. No, por lo que decía Giovanni, porque cada vez que te dicen, ve a un psicólogo, yo no estoy loco. La gente piensa que está loco. Exactamente. Y usted está casi loco cuando está de psiquiatra. Sí. Casi loco. De hecho, yo recibí una persona en consulta en esos días que me dijo, no, yo sé que psicólogos no es para locos, eso es ya cuando yo voy a psiquiatra. Yo le dije, no, tampoco, tampoco. Todo depende. Sí, pero es que tampoco, es que tenemos que, ahí es que entra la estigmatización. Cuando ya yo veo, no, ese es el servicio de locos, no, es simplemente que tú necesitas un soporte, exactamente. Eso es como que yo sufra de la presión, yo necesito medicamento todos los días para sostener mi presión arterial. Si a lo mejor yo no produzco la serotonina de forma natural en mi cerebro, yo estoy más propenso a yo tener esos episodios de tristeza. Entonces necesito un fármaco, necesito un medicamento que me ayude a producir esa sustancia que mi cerebro no está produciendo por sí mismo. Eso es todo. Qué bueno que tú hablas eso de problemas, como tú tienes problemas de circulación, que problemas de presión, problemas de diabetes, pues eso mismo pasa también con los problemas psicológicos. Y la pregunta es la siguiente, ustedes como médicos, en este caso tú como licenciada en psicología, ¿cómo se sienten ustedes cuando no logran entender al sistema, de que todavía no, el sistema de seguridad social no cubre las consultas psicológicas? Todavía sigue siendo como algo abstracto, grande, porque fíjate que hay instituciones que dan el servicio, los hospitales, fundaciones, pero el Estado tiene que empoderarse y que todos podamos tener acceso a un psicólogo, a un especialista de la salud mental. Sí, exactamente. Eso es algo que a mí personalmente como terapeuta me hace pensar, es que queda mucho por hacer. Hay muchos temas, yo reingresé ahora al sistema de salud pública, hay muchos temas que yo no tocaba en mis redes porque decía, eso ya lo han hablado, eso ya la gente lo sabe, pero nuevamente yo veo la importancia que tiene el reafirmar salud mental no es para locos, el psicólogo es necesario y hablar de los temas básicos, pero eso inicia, como usted dice, por parte de nuestras autoridades. Convénceme de ir al psicólogo, Cristal. Te convenzo. Sí, convénceme. ¿Cómo es tan necesario? ¿Y por qué necesitaría convencerte? ¿Por qué? Tengo alguna cosa y convénceme que yo, para no preguntar que no eres loco. No puede diagnosticar sin una... No puede diagnosticarme sin tener un expediente. Bueno, eres un ser humano, tienes situaciones, como todos la tenemos. ¿Por qué necesitarías una emergencia para ir a asistirte? Tú necesitarías un motivo para tú ir a donde tu médico de cabecera a tratarte.
porque es diferente para tus emociones, porque es diferente para el estado de tus pensamientos, para afrontar tus problemas del día a día. Eso es lo que yo te diría. ¿Sabes que nosotros ayer, sin ser psicólogo ni terapeuta, hay un caso muy sonoro de un joven pelotero dominicano, que está en toda la prensa? Yo decía ayer, a propósito del último evento, que evidentemente ese ser humano, más allá de deportista, necesita, parece, una ayuda profesional, porque él está metido en un problema muy feo y ayer estuvo en otro, pero feo también. Entonces, ese tipo de comportamiento uno lo observa porque es una persona pública, pero imagino que de eso están llenos los barrios y los ensanches de personas con problemas de conducta que parece no tiene un apoyo para reencauzarlo. Sí, en los no conozco del todo el caso, pero lo que sí, lo que está en los medios. Lo que sí quiero agregar es que no solamente en los barrios, también en los sectores más altos de la sociedad dominicana, en todos los ámbitos hay temas conductuales. Pero en las figuras públicas vemos mucho el tema de la comparación, el tema de las exigencias, tanto a nivel social, lo que se ve de nosotros, pero también lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Eso se ve mucho en artistas, se ve en figuras públicas, en comunicadores, porque el proceso emocional no es el mismo. O sea, tú tienes que seguir siendo un ser humano, pero a la vista del ojo público. Eso genera mucha presión a nivel emocional. Y ya que seguir siendo un ser humano, pero a la vista del ojo público. Sí, es complicado, Junior. Estás hablando de la fama, entonces. De la fama, sí. De todo el que esté lidiar, expuesto. ¿verdad? Sí, y no solamente la fama, porque por ejemplo un dirigente público está expuesto al ojo y no es necesariamente que es famoso, pero mucho depende de ellos y también son juzgados en base a, no, deberían hacerlo así. Somos expertos en decir o determinar cómo el otro debería de hacer las cosas. Cuando, si fuéramos nosotros, a lo mejor tampoco pudiéramos hacerlo. Yo recientemente estuve en una tienda y fue un artista famoso y se coló la fila, se fue adelante. Y permítame pagar. Y bueno, pues pagó, yo no tenía ninguna objeción que pagara. Pero yo sé que hay personas que se irritan por ese tipo de acciones. Y pues puede ser que ese ego de artista, ese ego de que soy una figura pública, me da mi derecho a hacer lo que yo quiera, lo que yo entienda. Sí, puede ser. El que es artista, el que se ve expuesto, es muy histriónico, porque depende de la validación y los aplausos de los demás. Y para eso tenemos que tener nuestro ego, nuestra autoestima en cierto grado. Si no es así, pues también nos derrumbaría, o se derrumbarían ellos a nivel emocional. Tienen que tener una autoestima elevada para poder llevar el peso de la fama. ¿Cómo se trabaja la autoestima? ¿Cómo se trabaja la autoestima? Sí. Bueno, la autoestima está formado por varios componentes, porque está el autoconcepto, que se forma también por las interacciones sociales que tengo. Por ejemplo, yo como padre, o ustedes como padres, son los encargados de darle esa visión a sus niños de cómo se ven ellos. Ay, eres un campeón, lo hiciste muy bien. O también son los que llegan a juzgar, porque los niños, para ellos son los mejores. Y llegan a donde ti con las cosas más pequeñitas y tú te encargas o de celebrarlas o de destruirlas, es decir, pero tú pudiste haberlo hecho mejor, por ejemplo. Entonces la autoestima se trabaja desde varios constructos. El fortalecerte a ti, tu identidad, cómo tú te ves, pero también cómo sigues siendo tú dentro del contexto social. ¿Te hizo sentido eso? Sí. Creo que volvemos ahí al génesis, Cristal, cuando hablaste de la familia, de la armonía, del hogar, porque como tú tratas a ese niño que le dice, mira, sí, lo hiciste bien, excelente, o campeón, muy bien, pero hay momentos que tienes que decirle, mira, campeón, quedó bien, pero tiene que mejorar tal cosa. Sí. Para no hacerle sentir mal, que le digan, no sirvió, fue un fracaso. No debería. Sí, exactamente. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras y aún en la corrección puede haber compasión. Y terminando lo del tema también de la autoestima, también es importante esa sensación de logro, el que yo sepa cuidarme a mí mismo, a mí misma, y como dijimos, las relaciones y la interacción social. Cristal, con tu permiso vamos a ir a una pequeña pausa. Claro. Señores, conversamos con Cristal Santana, psicóloga. Ya ustedes vieron los temas que hemos estado tratando. Quedan todavía algunos temas por abordar, así que después de la pausa seguimos esta interesante conversación con ella.
Seguimos con esta interesante conversación con Cristal Santana, psicóloga. Cristal, hay otro tema que sigue creando mucho revuelo en la sociedad dominicana y en la familia, y es el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos electrónicos y cómo esto viene preocupando a los padres, a pesar de que ellos mismos son los que contribuyen al uso de estos artefactos. Vemos como ya en otros países han legislado y te dan solamente 5 horas o 4 horas o 3 horas al día o tantas horas a la semana para evitar que el niño pase la mayor parte del tiempo frente a un computador o una tablet o un celular. ¿En qué medida afecta esto lo cognitivo, lo personal, lo individual de un niño? Sí, incluso quisiera agregar que hay países, me parece, si no estoy equivocada, que es en Francia, que a partir de los 2 años es que se permite el uso de pantalla para los niños. O sea que hasta en eso están regulados por el impacto que tiene sobre nuestros niños. Como así usted dice, a nivel cognitivo, impacta cómo procesan nuestros niños la información, pero también eso limita el desarrollo de las habilidades sociales que ya hemos dicho que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si estoy atento a una pantalla, pues no comparto con quien está a mi alrededor. Me pierdo de esos estímulos que están sucediendo a mi alrededor por estar concentrado en lo que va aquí. Pero también muy importante, como usted decía, no es simplemente los niños, es que los adultos también nos hemos envuelto en esa tecnología. Estamos en la era digital, donde todo es rápido, donde todo lo queremos para allá, donde queremos esa dopamina o esa sensación de satisfacción inmediatamente. Y eso pues está ligado con el uso de las redes sociales, la pantalla, la televisión, etcétera. Sí, yo creo que sí, pero se establece una especie de adicción también en los niños con el uso de estos dispositivos, sobre todo con el tema de los juegos en línea. Sí. Lo que también es sumamente peligroso, porque ahí vemos que nuestros niños a veces no están supervisados. No sé si vieron un caso hace ya algunos meses, incluso creo que fue el año pasado, de un niño que se ahorcó porque le estaban molestando por medio de esos juegos en línea. O sea que tiene un alto impacto. Wow. Sí, yo te iba a comentar, Cristal, que yo no suelo ver mucha televisión. No soy una persona que puedo ver una serie y ver 8 capítulos o ver 2 películas corridos, pero a veces cuando hay algo interesante que me dedico a verla, entonces no logro conciliar el sueño porque ya me desvelé. Sí, de hecho, cuando hablamos de la higiene del sueño, sí, que vemos personas que llegan a consulta que no estoy durmiendo bien, que no puedo conciliar el sueño, una de las cosas que hacemos es quitar la pantalla 30 minutos antes de ir a la cama. Y ahí empieza lo que es la higiene, eso se le llama higiene del sueño. Quitar todo eso que puede activar tu sistema y no te permite dormir bien. Bueno, quitas 30 minutos, te acostaba a las 12, te acuestas a las 1, pero 30 minutos antes, ¿verdad? 30, te diría lo que le digo a mis pacientes en consulta. Yo tengo una paciente ahora mismo que está trabajando en ese tema, y de dormirse a la 1, quiere dormirse a las 10. Yo le dije, vamos a hacerlo por etapas. Vamos a empezar media hora, porque no hay que hacerlo todo de golpe, eso no es sostenible. Un paso a la vez. Definitivamente queremos hacer metas inalcanzables. Creo que son metas inalcanzables. Yo quiero graduarme en 2 años. No, el PENSUR dice que son 4 años. Entonces no podemos saltar los procesos. Creo que eso mismo pasa en ese caso. Cristal, ese tema que tocamos ahora de la salud del sueño, creo que es importante, porque no solo tú te desvelas porque tú te pusiste a ver una serie, puede hacer que tú tengas un problema en la cabeza, pensando económico, que son los normales que agobia la sociedad dominicana, un problema sentimental que no te permita conciliar el sueño, y eso degenere en lo que estamos hablando en un problema de salud mental. Sí, por supuesto. De hecho, lo que es el sueño está ligado con los 2 problemas de salud mental más prevalentes, que son la depresión y la ansiedad. Cuando hay esa sensación de vacío, esa sensación de desesperanza, de falta de propósito, pero también quiero solucionar las cosas para allá, quiero no tener esa situación, no tener este problema, y ahí inciden los factores socioeconómicos, como dijimos, el dinero, la familia, el querer solucionar las cosas en este instante. Todo eso incide sobre el sueño. ¿Cuáles son los aspectos más comunes de los casos que ve?
De los que yo veo Sí, de lo que particularmente. llegan a tu consulta, ¿qué es lo más frecuente? Lo que más yo veo en consulta es dependencia emocional, falta de límites, que ya lo mencioné en algún momento, el tema de la autoestima. Falta de límite, Sí, explícanos un poco. No entendí ahí, falta de límite. No entendieron, claro, No. les explico. Eso sí, yo le dije con algo corto, el poder yo decir no, pero también es eso que no simplemente complacer a los demás, el yo poder tener autonomía, independencia. ¿La falta de límite tiene que ver con la carencia de personalidad? Bueno, ¿O te no? diría... Personalidad no, te diría quizá identidad, porque personalidad No. tenemos todos, aunque sea una personalidad dependiente o aunque sea una personalidad que se adhiere Bueno, a justamente, los demás. por eso es la parte, porque tú depende, eres manejable por lo que los otros digan. Sí. A eso nos referimos cuando no tiene personalidad. Sí, sí, coloquialmente. Pero sí, podría estar ligado con eso el tema de los límites. El yo quiero que tú me veas como esta persona maravillosa, esta persona sumamente buena, sumamente entregada, que es muy reforzado a nivel social. Una persona que es totalmente entregada y abnegada en el trabajo es algo que se reconoce. Mira, fulanito viene todos los días a las 6 de la mañana y es el último que se va de aquí, se va a las 8 de la noche y trabaja con mucho esmero, pero ahí no hay límites. ¿Cómo afecta el entorno exógeno? O sea, no el endógeno de la familia, sino el exógeno en la salud mental. Es que somos seres sociales. Todas nuestras relaciones impactan nuestra salud mental, de amistades, pareja, familia, todas las relaciones que tenemos impactan. Ahora, no es que no me importe lo que piensen o digan los demás de mí, es el yo no dejar de ser yo por complacer o a causa de esas opiniones o de esos comentarios. No sé si hace sentido. Podemos estar en desacuerdo, pero que eso no me lleve a yo criticar o juzgar o incluso cuestionar que mi pensar o mis emociones están mal porque tú no estás de acuerdo conmigo, por ejemplo. Junior, vamos a tener que pagarle a Cristal la consulta del día de hoy, la verdad, porque yo creo que tocamos todos los temas importantes, así que los amigos televidentes creo que quedaron conformes con esta entrevista, ¿verdad, Cristal? Bueno, yo encantada de estar aquí y de haberles acompañado. Qué bueno. Señores, despedimos a Cristal Santana, psicóloga. La verdad que es un programa para tenerlo, para que ustedes lo puedan ver y pues darse esa pincelada que necesitan para inyectarse una buena salud mental. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien la sala Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.